Espero que hayan tenido un buen fin de semana. En la clase de hoy, ya que está, no sé si Martín Cascales me había pedido una revisión del examen. Si querés, Martín, nos podemos quedar al finalizar la clase y vemos tu examen. Yo no tengo ningún problema. No sé si tenés audio o por el chat mismo, si me podés contestar. Bueno, la clase de hoy vamos a terminar la unidad 3. Nos quedaban algunas filminas por ver. La idea es un poco discutir algunos cambios que se vinieron dando en las... Perdón, denme 2 segundos que todavía... Bien, bueno, buenísimo, Martín. Nos quedamos al finalizar la clase. Yo no tengo ningún problema. A ver, espérenme 2 segundos que todavía está entrando gente. Ahí estamos. Para la clase de hoy estamos en unidad 3, nos falta justamente ver cuáles son las grandes transformaciones que se dieron en la forma de producir, en la forma de organizar la economía mundial en las últimas décadas. Vimos justamente desde Taylorismo, Fordismo, pero dijimos que a partir de lo que se denomina la última globalización, el Fordismo entró en crisis y no pasó justamente, dejó de ser la forma hegemónica de producción, que incluía un montón de cosas el Fordismo. Incluía no solo esa forma de producción, sino que, como bien habíamos dicho, todo tipo de forma de producción significó justamente perdón, ahí está. Toda forma de producción significó justamente nueva forma de relación, nuevas instituciones, nuevos tipos de instituciones, nuevas reglas de juego entre justamente la forma de producción y el mercado de trabajo, el rol que tenía el Estado, la forma de organizarse que tenían las empresas. En el Fordismo, como bien habíamos dicho, es un tipo de instituciones vinculada al estado de bienestar, muchas veces un estado keynesiano. En cambio, ese estado keynesiano durante la última globalización entró en crisis, al igual que entró en crisis estructural la forma de producción fordista. Habíamos dicho que el Fordismo entró en crisis durante la última globalización, es decir, a partir de la década del 70, 80 más que nada, debido a varios factores, a unos cuantos. Por un lado, tenemos el aumento del precio de la energía, la industria manufacturera siempre, y en esto vinculado al Fordismo, la industria manufacturera es muy intensiva energéticamente, necesita de energía barata para justamente desarrollar de la industrialización, cualquiera sean los países que desarrollen la industria manufacturera, sean avanzado o no, necesitaban de energía barata y justamente con las crisis del petróleo, como bien habíamos dicho, esto, tipo de industrialización basada en el esquema fordista entró en crisis. Y a su vez entró en crisis no solo la, la forma de relacionarse con la energía, sino también con el tipo de Estado. Es decir, hay una suerte de cambios en el orden mundial que tienen que ver con el golpe en Chile, con el golpe en Argentina, con que China pasa a ser capitalista, la India también. La India era un país que hasta ese momento era una suerte de economía planificada al estilo Unión Soviética, es decir, prácticamente hasta la década de los 80 y 90, medio planeta seguía siendo seguía teniendo el régimen o el socialismo real de economía planificada al estilo Unión Soviética. Prácticamente la mitad del planeta seguía siendo comunista y la otra mitad capitalista. Y esto justamente
esta nueva incorporación de territorios hacia el capitalismo significó ni más ni menos que la globalización, porque estamos diciendo que el capitalismo se está expandiendo a países que antes no lo eran, ya sea China, ya sea la Unión Soviética, ya sea la India, y por ende se está globalizando. A su vez habíamos dicho que no solo entra en crisis el régimen político y el régimen económico, de cómo se organiza la economía, de cuáles son las instituciones que dan pie a la economía, sino que, bueno, empezaron a existir una serie de reformas financieras a lo largo de todo el mundo. Tenía que ver con la devaluación del dólar, el fin del Bretton Woods. Las mismas crisis del petróleo inundaron justamente de petrodólares ciertas plazas financieras, petrodólares siempre vinculado a justamente eh, ganancias que tenían países petroleros y que las depositaban en bancos europeos, más que nada eso eran petrodólares. Después, el gran problema es qué hacemos con tanta liquidez, dónde destinamos esa liquidez. Bueno, ¿dónde se destinó esa liquidez? A deuda, deuda, préstamos y más préstamos. Esos préstamos fueron muchos de ellos a América Latina, la mayoría, porque eran países en desarrollo y bueno, tenían cierto riesgo, pero no tanto, pero esos préstamos justamente inundaron toda América Latina y financiaron distintos esquemas o distintas reproducción de, mm, de estilos de modelos económicos. Por ejemplo, en Argentina ya cuando esos préstamos vinieron, eh, la propia Argentina, al haber iniciado en el 76 un régimen más de estilo neoliberal o de apertura, si se quiere, vinieron justamente a reproducir un sistema más financiero, no tanto productivo. Es decir, esos dólares que vinieron hacia Argentina no es que se utilizaron para, no sé, para seguir impulsando la industrialización, sino todo lo contrario, la detuvieron a la industrialización. Fueron más que nada a reproducir un esquema financiero, o lo que se denominó, y esto lo vamos a ver en la unidad 4, de bicicleta financiera, es decir, ganancia en el corto plazo, y por ende esos dólares en ningún momento financiaron infraestructura, en ningún momento financiaron la industrialización o el mejoramiento del nivel de vida, sino justamente todo lo contrario. Esto pasó en igual forma en Chile, en el golpe, a partir del golpe de Chile, es decir, son préstamos vinculados a ganancias financieras en el corto plazo y que por ende no estaban vinculadas a la economía real. Esto no solo comenzó a ocurrir en América Latina, sino que se fue expandiendo a todo el mundo. Hoy por hoy, la gran mayoría de los estados se encuentran bastante endeudados. Y más que nada después de la pandemia, que fue la solución para financiar ciertos programas económicos. Es decir, ¿cómo hacemos para expandir el gasto en pandemia? Porque hay que rescatar a a empresas o hay que rescatar a las familias. La solución se dio a través de la deuda. Podría haber sido otra también la solución para el de financiamiento, pero se eligió la deuda porque también la deuda significa que lo financiero es algo hegemónico dentro de, de este tipo de economía. A partir de la última globalización, lo financiero pasa a ser hegemónico, pasa a ser el sector hegemónico, y no así la industria. Bien. Como habíamos dicho, el régimen fordista entra en crisis, no puede funcionar el régimen fordista o el esquema fordista sin un estado de bienestar, sin una suerte de economía protegida. Estamos en un contexto de mayor globalización. En muchas naciones, luego de la Segunda Guerra Mundial, siguieron habiendo proteccionismo. Y el Fordismo funcionaba bien con eso, con un régimen mucho más estable, mucho más rígido, de pleno empleo incluso, de estabilidad, de impulso de la demanda, de protección hacia la industria.
Y eso se empieza a terminar justamente con la última globalización, que la última globalización es un esquema más o un régimen de acumulación más vinculado a una economía mucho más inestable, y acá lo vemos, que tenemos todas crisis financieras que impactan en todo el mundo, la crisis del tequila, la asiática, la rusa, la de Brasil, la real, la dot-com, la de la hipoteca, y etcétera, etcétera. Y cada tanto tenemos una crisis. Y para atrás también hubo muchísimas crisis financieras. Es decir, es un régimen mucho más inestable, sin pleno empleo, es decir, hay tasa elevada de desempleo, de nuevo, con crisis recurrente, con un estado en el cual se va retirando, desarmando justamente el estado de bienestar. Ya no se concibe al Estado como un Estado benefactor, y esto lo vemos a partir justamente de lo que se denominó el consenso Washington. Esto del consenso Washington lo vamos a ver con más detalles, pero es una suerte de decálogo de 10 puntos de políticas que condensaban justamente las recomendaciones de política tanto del FMI como el Banco Mundial. Tanto el FMI como el Banco Mundial se encuentran en Washington, entonces se lo denominó de esa forma, consenso Washington, pero y que se lo vincula al consenso Washington muchas veces con el neoliberalismo. Es decir, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, es una suerte de políticas económicas vinculado a la apertura y al retiro del Estado, a la desregulación y al recorte del gasto, a la búsqueda del superávit fiscal, a la apertura de capitales, justamente a tener un régimen mucho más vinculado a este tipo más bien compatible con, con esta globalización, es decir, que tanto el comercio como como los capitales financieros puedan entrar y salir de las distintas economías. Eso fue parte del consenso Washington, y por ende fueron políticas bastante hegemónicas durante la década de los 90. Si no se entiende algo, párenme. Bueno, esto habíamos dicho que tenía que ver con... Esto es un repaso rápido de lo que vimos en la clase pasada, con justamente lo que ocurrió en esta crisis del Fordismo, es decir, cómo era en lo hegemónico en las relaciones laborales, en el Fordismo, cómo era durante la última globalización, y ahí nos vemos justamente todas estas diferencias. Si el régimen fordista era hegemónico, justamente la sindicalización más que nada, durante la última globalización pasa totalmente lo contrario. En el régimen fordista tenemos estado de bienestar, justamente durante la última globalización todo lo contrario, un estado neoliberal opuesto al estado de bienestar muchas veces. Em, si lo que más se desarrollaba en el Fordismo, el sector que impulsaba era justamente el sector industrial, en el Fordismo, o mejor dicho, en el Fordismo fue el sector industrial, durante la última globalización lo fue el sector financiero. Durante el Fordismo tuvimos mayor proteccionismo, en la globalización tenemos apertura, y así sucesivamente. Estamos ante una suerte de nueva tendencia a nivel mundial durante la última globalización y de cambios muy radicales en las instituciones. Habíamos hablado del sistema toyotista, que si el Fordismo se basaba en un esquema más vinculado a la oferta, vinculado a los stock, a fabricar masivamente. Durante el toyotismo esto cambia radicalmente, es decir, ya no producimos por stock, sino bajo demanda. Si hay demanda, producimos; si no hay demanda, no se produce. Por ende, ya estamos en una suerte de nuevo esquema o por lo menos el toyotismo nos viene a decir que ya no, el Fordismo no es lo hegemónico, sino que hay otra forma de producir que empiezan a expandirse a toda la industria manufacturera y a toda la economía. ¿Cómo se produce? Bueno,
con las nuevas reglas de juego que impone justamente el toyotismo. Es decir, hay una empresa grande que produce bajo demanda, que produce bienes diferenciados, muchas veces los gustos de los consumidores son mucho más sofisticados y por ende estos bienes son diferenciados y se necesita de eso, de esa diferenciación para que las empresas ganen plata, es decir, cuanto más se diferencia un bien, más caro lo va a poder cobrar justamente esa empresa. Y por ende hay nuevas formas de producción. Ahora bien, eso impacta de lleno en cómo se organiza la economía mundial. Lo que se ve en este gráfico es una relación, la relación entre las exportaciones y el PBI, es decir, el peso que tienen las exportaciones sobre el PBI. Sobre el PBI, recuerden que el PBI está compuesto sobre gasto, consumo, inversión y exportaciones. Estamos viendo justamente la producción mundial de todo el planeta. ¿Cuál es el peso que tiene dentro de esos componentes del gasto, del PBI, es decir, del gasto, del consumo, la inversión, en las exportaciones? ¿Cuál es el peso que tienen solo las exportaciones en el PBI? Y lo que se ve es que justamente durante la última globalización las exportaciones crecieron muchísimo. Es decir, fue el componente de la demanda, es decir, cuando hablamos de componentes de la demanda, estamos hablando de cuáles son estos componentes, es decir, si son el gasto, si son el consumo, si son la inversión o si son las exportaciones. Dentro de esos componentes de la demanda, las exportaciones fueron las que más crecieron. Es decir, que es una suerte de, estamos durante la última globalización en un esquema de producción mundial basada en la producción hacia la frontera afuera. Es decir, lo hegemónico no es producir tanto frontera adentro, sino de producir frontera adentro para comercializarlo en el exterior, para venderlo en el exterior. Es decir, ya no nos miramos a la economía interna o al mercado interno solamente, sino lo hegemónico está pasando por el mercado externo. Es decir, miremos al mercado externo y exportemos. Ese fue el modelo de crecimiento que se tuvo durante la última globalización. Es decir, las economías crecían en base a producir para las exportaciones. Es decir, por ende, el mercado interno durante la última globalización dejó de ser el motor del crecimiento, sino que lo fue las exportaciones. Y por ende, cada vez más, Una consulta. sí, Esto en Argentina sería después del ciclo de sustitución de las importaciones, ¿no? sí, exactamente. Exactamente. Con la última dictadura se abre un periodo de mayor apertura en Argentina y sí, se empieza a producir, o por lo menos las grandes políticas económicas que se tiene, o mejor dicho, los grandes direccionamientos de política económica que se tienen desde de la última dictadura, están vinculados están vinculados justamente a esto, a direccionar la producción hacia la exportación. Y muchas veces las recomendaciones, si bien no se logran en términos de resultado, esto de que la economía argentina mire solamente al mercado externo, pero sí mucho de las políticas se direccionaron en esa, en esa trayectoria, en el sentido de que Argentina se tiene o se tendría que especializar en ciertos sectores eficientes, entre comillas, en cuáles son eficientes. ¿Cuáles son los sectores que son eficientes en Argentina? Bueno, la producción de materias primas o la industrialización de esas materias primas. No mucho más que eso. Eh, es un problema. Ahora vamos a ver por qué lo es, pero es un problema porque nos estamos focalizando solamente en el mercado externo. Lo cual le dio buen resultado a ciertas economías. Estamos hablando de que esta expansión hacia afuera está muy vinculado con el sudeste asiático, es decir, con el crecimiento del sudeste asiático. Ahí tenemos a China y tenemos a India,
no solo tenemos a China y tenemos a India, sino hay un montón de economías del sudeste asiático que su modelo de crecimiento estuvo vinculado a las exportaciones, es decir, miraban solamente exportaciones y producían y se industrializaban para exportar. Em, y este crecimiento de las exportaciones sobre el PBI está muy vinculado con el sudeste asiático. Acá el sudeste asiático pasó a liderar la producción y el crecimiento mundial. Generalmente por esto mismo. ¿Por qué el sudeste asiático se empezó a industrializar? Tiene que ver con esto que decíamos de eh, en los países desarrollados, que eran justamente países industriales, esa industrialización estaba basada en la energía barata, la energía muy barata, como era el petróleo. El gran problema después de la crisis del petróleo era que el petróleo no seguía valiendo lo mismo. Y justamente esa industrialización intensiva en energía barata tuvo que virar hacia países de bajo salario, es decir, eh, industrialicemos no en base a bajo salario, a de obra intensiva y barata, justamente. Es decir, se pasó de una industrialización intensiva en energía barata en los países desarrollados hacia otra vinculada a mano de obra intensiva y barata. ¿Dónde? En el sudeste asiático, porque justamente en los países desarrollados los salarios son muchísimo más elevados. Por ende, toda la industrialización, lo que entendemos como industrialización, viró hacia el sudeste asiático. El sudeste asiático, a partir de la última globalización, es el artífice que va a ser justamente la gran manufactura del mundo, va a ser el sudeste asiático. Si antes lo eran los países desarrollados, la industria va a estar justamente muy vinculada con el sudeste asiático y no tanto con los países desarrollados. Eh, lo que sí ocurrió durante la última década, porque ya estamos justamente pasó una década, un poco más de una década de la crisis internacional del 2008-2009, fue que se empezó a cuestionar esto, es decir, de este tipo de crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer a partir de la última crisis internacional? Lo cual significa también que este modelo de crecimiento hacia afuera, es decir, de crecimiento por exportaciones, a su vez está en crisis. Es decir, ya la economía mundial ya no está creciendo hacia afuera, como bien se ve en este gráfico. Es decir, acá lo que se ve es que las exportaciones sobre el PBI, las exportaciones significaban, por ejemplo, un poquito más del 16% del PBI mundial, es decir, las exportaciones de todo el mundo sobre el PBI de todo el mundo, significaba un poquito más del 16%, pasó a algo así como el 31-32% hasta el 2008 y desde el 2008 se quedó estancado en eso. Lo cual significa que de que las exportaciones como motor de crecimiento también está en crisis este régimen de globalización, de mayor producción hacia afuera. Entró en crisis muchísimas economías a partir de la crisis internacional, ¿no? Em, Bien, hasta acá se entiende, es decir, pasamos si el Fordismo era una suerte de, de industrialización basada en la energía barata, durante la última globalización pasamos a una industrialización basada en la mano de obra barata. Debo decir que la industrialización del Fordismo se basaba también en una suerte de mano de obra cara, porque eran muchos, si bien eran trabajadores no calificados, muchos de ellos, porque estamos hablando del Fordismo, tenían derechos laborales, tenían mejor paga, cada vez ganaban más, todo aumento de productividad se relacionaba con aumentos de salario. El nivel de vida durante el Fordismo era cada vez mejor, debo decir.
porque estaba el estado de bienestar detrás, porque se les pagaba relativamente bien a los trabajadores, y por ende se entra en una suerte de competencia mundial luego durante la última globalización. ¿Por qué? Porque si hay apertura, los trabajadores de los países desarrollados están en competencia con los trabajadores de China, por ejemplo, lo que se les paga a los trabajadores chinos. Y por ende el nivel de vida, no solo de ciertas clases medias, entró en una suerte de crisis en los países desarrollados incluso. Siempre vinculado a mano de obra no calificada, estoy hablando, ¿no? Que mano de obra no calificada que anteriormente, con el principio del Fordismo, era más bien pobre o no tan pobre, pero hasta ahí tenía un nivel de vida escaso, que al finalizar el Fordismo, ya para la década del 70, esa mano de obra no calificada sí ganaba bien y tenía más o menos un buen pasar. El problema fue a posteriori con la última globalización, esa mano de obra no calificada ya se vino a menos, justamente. Está siempre hablando de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque esa mano de obra no calificada en los países desarrollados entró en competencia con los productos chinos que inundaron todo el mundo. Muy barato y por ende eh, ya no era posible ese tipo de industrialización a lo fordista, básicamente. Bien, entonces, ¿cómo se produce actualmente o cómo está organizado el mercado mundial? ¿Cuál es lo hegemónico en la producción actualmente? Lo que se denomina como cadenas globales de valor eh, viene a decirnos que hoy por hoy, durante la última globalización, lo que se piensa es en este sentido, es en dividir al mundo en base a las tareas más eficientes que pueda hacer cada una de las regiones. ¿Cuáles son las tareas más eficientes o cuáles son las actividades? ¿Cuáles son los sectores más eficientes? Está muy vinculado con las ventajas comparativas. Por ejemplo, Argentina es eficiente y tiene ventajas sobre la producción de materias primas, por ejemplo, ¿no? Por ende, lo que nos viene a decir estas formas de producción a nivel mundial es que, bueno, Argentina se debería especializar en materias primas, en exportar materias primas, únicamente exportar materias primas o en únicamente producir materias primas. Em, en cambio, el sudeste asiático lo es en base a mano de obra muy abundante y muy barata. Entonces, el sudeste asiático nos dirían se debería especializar justamente en esto, en sectores vinculados a mano de obra intensiva. ¿Cuáles son los sectores vinculados a mano de obra intensiva? Tiene que ver con la industria manufacturera. En cambio, los que son los países desarrollados, sea Japón, Europa o Estados Unidos, se deberían especializar en lo que son eficientes. Entonces tenemos una suerte de nueva división del trabajo norte-sur, porque generalmente cuando hablamos de división del trabajo internacional, está muy vinculado el norte produciendo manufacturas y el sur vinculado a la producción de materias primas. Pero esto, durante la última globalización, y que es lo curioso, esto cambió radicalmente. Ya no es el norte especializado en manufactura y el sur especializado en materias primas, sino que hay una nueva especialización. ¿Cuál es esa especialización? Bueno, el sur se va a especializar, incluyendo a China cuando hablamos de sur, se va a especializar o bien en mano de obra barata o como productor de materias primas, como proveedor de materias primas. Ahí hablamos de África, por ejemplo, o América Latina. eh, Mejor dicho, el cono sur, no América Latina. Ahora voy a hacer una distinción con Centroamérica y México.
El Cono Sur y África más vinculado a la producción de materias primas. Y por otro lado, toda la región asiática, más que nada el sudeste asiático, vinculado a eh, justamente a la mano de obra intensiva, es decir, a todos los sectores industriales. En cambio, tanto Europa, Estados Unidos, como ciertos países más bien chicos, porque en términos de población Australia y Nueva Zelanda son países muy chicos, vinculado a otras tareas. ¿Cuáles son estas tareas? Es decir, los países desarrollados. La especialización en tareas intensivas en conocimiento. Por ende, hay muchos autores que empiezan a decir que esta nueva división del trabajo norte-sur está muy vinculada a una división intelectual o cognitiva del trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad los países desarrollados están muy vinculados con tareas muy intensivas en conocimiento, mientras los países no desarrollados o en desarrollo están vinculados a actividades o a sectores más bien no tanto intensivo en conocimiento, sino más intensivo en mano de obra o en materias primas. ¿Cuáles son las tareas intensivas en conocimiento? Bueno, tiene que ver mucho con el diseño de los productos, con el marketing, con la logística. Hoy en día con la industria, lo que se denomina industria 4.0. Ahora lo vamos a ver qué es esto de industria 4.0. Y por ende, como bien el mundo se dividió de esta forma. Este mapa que estamos viendo actualmente refiere a cómo se produce el iPhone de Apple. Y es muy característico de esta nueva forma de producción a nivel mundial. Por ejemplo, la concepción. Cuando hablamos de concepción estamos hablando de esto, del diseño, cuáles son los componentes, el software, un montón de cosas, la logística, el marketing. Todo tiene que ver con eso, en la concepción. Bueno, ¿dónde se realiza la concepción del iPhone? En Estados Unidos. Eh, y por ende, vemos cómo si nos dividimos en este tipo de tareas, de justamente de cuál es la tarea que tienen los países desarrollados, cuáles las tareas que realizan para la producción de iPhone los países en desarrollo, lo que se ve es que justamente, por ejemplo, China está muy vinculada al montaje del iPhone, si bien el iPhone es un producto norteamericano, donde se ensambla y donde se produce el iPhone es en China, ¿no? Por otro lado, en países como, o mejor dicho, países africanos o países de Latinoamérica, o mejor dicho, del Cono Sur, está muy vinculado a ser proveedores de materias primas, de litio, cobre, cobalto, oro. También lo es Australia. Australia se basó justamente en recursos naturales, pero bueno, tiene sus bemoles Australia, porque también es intensiva en conocimiento, es decir, se basó en la minería, pero también escaló sobre áreas vinculadas al conocimiento en relación a la extracción de la minería, es decir, software, como productores de software vinculado a la minería. Em, y lo que se ve es justamente eso. Por ejemplo, no sé, Japón produce el sistema del Bluetooth, la batería. Corea del Sur, como es un país desarrollado, produce la memoria, el procesador. Taiwán produce los componentes microelectrónicos. Es decir, hay una suerte de, bueno, sudeste asiático va a producir y justamente a ensamblar, a producir los componentes y a ensamblarlos. ¿Por qué? Porque justamente son países intensivos en trabajo que se le puede pagar relativamente barato. Son todas economías estas, como la de Corea del Sur, Taiwán, Singapur, China, que se crecieron mucho durante las últimas décadas. Y por último, cuando se ensambla ya el iPhone en China,
quien lo comercializa es los países europeos, es decir, ya la distribución pasa a los países europeos. Em, y por ende, como bien dijimos, siempre las tareas están vinculadas, las tareas de especialización intensiva en conocimiento están bien divididas, asignadas a los países desarrollados, tanto en la concepción como en la distribución. La distribución lo hacen los países desarrollados, la concepción del bien, el diseño del bien, lo hace también los países desarrollados. Y por otro lado, hay que tener en cuenta un proceso muy interesante que ocurrió durante las últimas décadas, porque estamos hablando que el sudeste asiático es quien se desarrolla, o mejor dicho, quien se industrializa durante las últimas décadas, y por ende, cuando hablamos del sudeste asiático, es quien concentra la mayor industria. Y si hablamos del sudeste asiático como el mayor productor vinculado a la industria manufacturera, nos tenemos que preguntar cuál es el papel de la industria que se venía desarrollando durante el Fordismo en los países desarrollados, es decir, en Europa o en Estados Unidos mismo. Bueno, acá tenemos que hablar de una suerte hay un concepto que nos remite a esto, a que en realidad esa industria de los países desarrollados, tanto en Europa como en Estados Unidos, atravesó esto, es decir, un proceso de desindustrialización. Es decir, las economías se fueron desindustrializando porque muchas de las plantas que producían en Europa o en Estados Unidos se trasladaron justamente a China, al sudeste asiático, no solo China. Entonces, tenemos esto, básicamente una suerte de desindustrialización en Europa y en Estados Unidos. Es verdad que fue una suerte de desindustrialización muy selectiva. ¿Por qué selectiva? Porque en realidad todas las tareas dentro de una cadena global de valor, es verdad que se mudaron, o todas las tareas intensivas en trabajo se mudaron a China. El tema es que no fue así con la industria vinculada al conocimiento y por ende, por ejemplo, la industria 4.0 está muy asociada a los países desarrollados actualmente. Entonces estamos hablando de una suerte de industrialización selectiva, es decir, no se industrializó toda la industria manufacturera en Estados Unidos y en Europa, sino que, bueno, fueron aquellas tareas intensivas en trabajo, muy intensiva en trabajo, que requería de mucha mano de obra y por ende mano de obra barata. Bueno, eso se mudó justamente al sudeste asiático. Las otras tareas y las otras industrias todavía permanecen y lo van a hacer en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y en Japón también, como país desarrollado. Sí hubo una suerte en países más bien del Cono Sur, y en otros países también, una suerte de desindustrialización prematura, porque tengamos en cuenta que el Cono Sur, más bien Brasil y Argentina, más que nada, venían teniendo un proceso de industrialización antes de la década del 70. Es decir, Brasil y Argentina venía creciendo en base a la industria, a su industrialización. Pero ¿qué pasó? A partir de la década del 70, justamente se empezaron a especializar más que nada en materias primas. Y por ende se habla de una suerte, y también poco esa industrialización fue completada como en los países desarrollados. En los países desarrollados se industrializaron y industrializaron básicamente todos los sectores, ¿no? No le quedó hueco en su matriz eh, productiva por cubrir, justamente por producir, es decir, no necesitaban tantas importaciones en los países desarrollados para desarrollar su industria manufacturera, sino más bien que producían o estaban tan diversificados en su producción, los países desarrollados, que habían completado esa industrialización, no les quedaba casillero o áreas
o sectores por industrializar, sectores industriales o ramas industriales por industrializar a los países desarrollados. Sí ocurría en Brasil y en Argentina que había casilleros, había sectores industriales que todavía no se habían desarrollado y no se habían industrializado. Por ende, en el caso de Brasil y Argentina se habla de una suerte de desindustrialización prematura, porque no había completado el ciclo de industrialización en estos países. Y por ende comenzó su desindustrialización en forma prematura. Y no se pudo vincular a esto, a lo que ocurrió en los países desarrollados, es decir, de tener una desindustrialización más bien selectiva, sino que, bueno, cambió radicalmente sus economías de una industrialización, estamos hablando del Cono Sur, de una industrialización cada vez mayor a otra área totalmente distinta como es la de producir materias primas y especializarse en producir materias primas únicamente. En cambio, los países desarrollados, Estados Unidos y Europa, si bien tuvieron una desindustrialización y esta fue selectiva, se apoyaron en esos sectores intensivos en conocimiento. Y estamos hablando, no sé, por ejemplo, de la industria farmacéutica, que hoy en día es lo más importante a nivel mundial. Bueno, cómo se diseñan y se desarrollan los nuevos medicamentos, lo hacen siempre y esto incluso, de nuevo, en la industria farmacéutica lo vemos, el diseño y el desarrollo de nuevos medicamentos y nuevas vacunas lo hacen los países desarrollados. ¿Dónde se producen los medicamentos y las vacunas? Se producen en países del sudeste asiático, más que nada en India. La India se especializó mucho en la industria manufacturera, creció mucho en base a la industria farmacéutica, digo. India creció mucho en base a la industria farmacéutica, por ende, muchos de los medicamentos y de la vacuna, incluyendo la vacuna contra el coronavirus, se producen en la India. Pero el desarrollo de la vacuna se realiza en los países desarrollados, justamente. Bien, de esto, ¿se entiende, no se entiende esta nueva división del trabajo internacional, estas cadenas globales de valor? Las cadenas globales de valor nos vienen a decir que un mismo bien se produce a lo largo y ancho de todo el planeta. ¿Por qué? Porque los componentes de ese bien, o bien son diseñados en países desarrollados, las materias primas son justamente exportadas de los países del Cono Sur y de África, y son ensamblados en Asia y son, por último, comercializados nuevamente en países desarrollados. Todo eso forma parte de una cadena de tareas, justamente de sectores que abarcan la producción de un bien, en este caso, por ejemplo, el iPhone. Eh, el iPhone si bien es un producto más bien norteamericano, es producido a lo largo y ancho de todo el mundo. ¿Por qué? Porque sus componentes, su diseño, su comercialización están siendo desarrollados a lo largo y ancho de todo el mundo. En base, cada una de las tareas que se realizan están especializadas justamente en aquellas ramas que son más eficientes cada uno de estos países, ¿no? Eso es lo que nos viene a decir estas cadenas globales de valor o esta forma de producción actualmente. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Ahora, Sí, acá, veo que acá en el sur dice especializado en mano de obra barata como proveedor de materias primas. En realidad, acá en Argentina nunca, digamos, fue, según tengo entendido yo, barata la mano de obra según los empresarios, ¿no? Por ejemplo, yo soy organizador de eventos y me he ido a muchos congresos a Buenos Aires. Después he estado en ferias de emprendedores también y he hablado con chicos que hacían, por ejemplo, remeras. Acá en el Parque España, que hacían una feria de emprendedores. Y a ellos, cuando iban a Buenos Aires, les comentaban, bueno, ¿y cuántas remeras? Le preguntaba, estaban los empresarios, era como si fuera una mesa
Redondo, donde vos conocías exportadores, presidentes de distintas empresas, ¿y cuántas remeras vendés? Y 50 por mes, y otro decía 300. Y depende del número que vos vendías, ya te ofrecían y te hacían el mismo contacto el gobierno bonaerense y nacional, y te presentaban al chino, al indio, no sé qué estaba ahí, para que vos te sientes con ellos, para ver cómo podías producir las remeras en el sudeste asiático. Depende de la cantidad que vos vendías, más vendías, te recomendaban el lugar donde la podías hacer. O sea, el mismo gobierno te sacaba la posibilidad de que vos inviertas acá en Argentina y dar trabajo dentro de la frontera. Era una cosa que yo Bueno, no podía esto creer. que vos mencionás está muy vinculado. O sea, ¿cuál es la tendencia? Que, a ver, Argentina, en específico, voy a hablar de Argentina en específico. Em, hay cierto, y esto que voy a decir está siempre en disputa. ¿Por qué? Porque Argentina siempre estuvo en disputa de, bueno, cuál es su rol en estas cadenas globales de valor, cómo va a ser productor de materias primas. Por eso dije antes, muchas veces se quiere lograr que Argentina únicamente se especialice en materias primas y su industrialización de las materias primas. El tema es que Argentina ya había iniciado su industrialización, más que nada, incluso con el modelo agroexportador ya empezó a industrializarse ciertas áreas, ¿no? Y la fue intensificando a partir del proceso de industrialización entre los 30 y los 70 del siglo XX. Pero es verdad que la mano de obra en Argentina estuvo muy vinculada al mercado interno. Perdón, la industrialización estuvo muy vinculado al mercado interno y por ende, como tal, el salario pasó a ser una suerte de variable de demanda. Es decir, cuanto más ganan los trabajadores, más se va a poder vender o realizar justamente lo que se produce de la industria manufacturera y por ende, cuanto más se produzca, más se va a poder industrializar la Argentina. Esto es compatible con el esquema fordista. Y lo que se dice justamente, y esto está muy vinculado con el argumentario más bien liberal o neoliberal, es de que Argentina es un país de mano de obra cara porque justamente ese ideal al cual, con decir eso, lo que se está buscando es el ideal de, bueno, Argentina debería bajar el costo laboral y por ende únicamente especializarse en materia prima, como productor de materia prima. Y si lo hace y si industrializa algunos sectores, tiene que ser con mano de obra muy barata, cosa que le ocurre acá en Argentina. eh, los talleres textiles se produce con mano de obra muy barata, muy barata. Hay economía informal incluso, está muy vinculado a la economía informal, la producción de remera o la producción de textil en general. Em, ¿Qué pasa? El tema es ese, básicamente. Hay una gran. Esto pasó en todo el mundo, lo que pasa que en Argentina fue mucho más. El inicio de este nuevo plan de que Argentina se debía integrar al mundo en base a materias primas, se hizo en base a la violencia porque justamente ahí estuvo vinculado la última dictadura cívico-militar. Em, pero eso no quita de que se rediscuta nuestro papel en la economía mundial todo el tiempo, ¿no? El tema siempre que tenemos que discutir es discutir nuestra vínculo con la economía mundial de la forma más eficiente y que le genere mayor bienestar a toda la población interna. Pues si decimos, bueno, Argentina tiene una mano de obra cara, reduzcamos el valor de la mano de obra, estamos diciendo, bueno, a los trabajadores reduzcámosle el salario y por ende estamos perjudicando a los trabajadores de Argentina, ¿no? Eh, yo quiero y pretendería es que justamente Argentina pueda vincular a estas cadenas de valor o estas cadenas globales de valor de la forma más inteligente y sin ser a costa de ciertos sectores, ¿no? El gran tema es ese,
que Argentina se integró al mundo a costa de la industria que tenía. Es decir, ¿por qué? Porque pasó por esto, por la industrialización, desindustrialización, a partir de la última globalización. Pasó por ese sector, por ese proceso, y por ende nuestro vínculo con las cadenas globales de valor fue a costa de la industria manufacturera, fue a costa de muchas veces del nivel de vida que tenían justamente los trabajadores de la industria manufacturera en Argentina, fue a costa del tamaño y de la calidad del mercado interno, fue a costa de que en Argentina cada vez tenemos mayores niveles de pobreza, y esto está muy vinculado con todas las crisis financieras que tuvo Argentina desde la última dictadura hasta la actualidad. Eh, por ende, eh, cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de pobreza en Argentina, cuando hablamos de grandes sectores de que bien si tienen trabajo ganan muy poco, está muy vinculado con esto, con cuál fue la forma en la cual Argentina se integró al mundo. Que se integró al mundo, somos un país mediano, hay que tener en cuenta eso. La Argentina es un país mediano y por ende no se puede solo especializar en materias primas porque eso le daría trabajo únicamente a menos de la mitad de la población de Argentina. Eh, todos los países medianos como la Argentina tienen cierta industria y deberían tener cada vez más industria porque hay que darle justamente por cuestiones sociales trabajo a todo el mundo. Si nos especializamos únicamente en materias primas, es un país de menos de 20 millones de personas y los demás básicamente basado en la pobreza. Bien, ¿hay alguna duda? Yo, por ejemplo, hablaba, mi viejo era empresario, está en sucesión, digamos, tiene una fábrica de productos químicos, una fábrica grande, y él me comentaba siempre de que el problema de la Argentina está por la distancia. Y viendo el mapa y viendo lo que hace Estados Unidos, que bueno, que son potencias y que tienen otros recursos, todo, ellos, fíjate, viendo desde el aspecto jurídico, nosotros vamos a ser abogados, abogadas, también uno quiere comerciar, pero la cantidad de contratos que se requieren, las barreras que se necesitan cruzar para entrar a otros países, eh, no es tan fácil. Y yo hablo con vecinos, con gente amiga, y uno me dice, Argentina no es rica. Argentina es rica, otros me dicen, no, Argentina es pobre. Y viste que nosotros vamos cambiando los modelos acá de economía. Y todavía no le podemos encontrar la vuelta. Ese es el tema que yo por ahí que lo miro a la tele, viste que leemos, estudiamos historia en primero, y vos decís, no podemos salir. Es complicada la economía. Sí, sí, así es. Hago una aclaración. Vos hablabas de proteccionismo, o sea, que es difícil muchas veces vender. Es verdad, le es muy difícil a países no, en desarrollo comercializar con países desarrollados porque los países desarrollados tienen una suerte de proteccionismo asimétrico, es decir, son proteccionistas con los países en desarrollo, no así con los países desarrollados. Em, lo cual es un problema porque muchas veces los países en desarrollo quieren escalar hacia sectores o tareas vinculadas a intensiva en conocimiento, y cuando después quieren comerciar esos bienes en países desarrollados, no lo pueden hacer porque se encuentran con ciertas barreras, muchas barreras de entrada, ¿no? Barreras para comercializar. Es muy desigual el nivel de proteccionismo que se tiene actualmente. Es decir, los países desarrollados siempre justamente quieren que todo el mundo sea cada vez más de libre comercio, que todos los países se desarrollen en base al libre comercio, pero después cuando en la práctica ocurre todo lo contrario, es decir, son bastante proteccionistas y más que nada Europa. Europa es muy proteccionista, eh, incluso con productos alimenticios, porque Europa
después de la Segunda Guerra Mundial, vivió tan profundamente el hambre durante la Segunda Guerra Mundial que comenzó a desarrollar lo que se denomina soberanía alimentaria. Es decir, soberanía alimentaria es que Europa tiene que producir los alimentos para poder alimentar justamente a toda la población de su país. Y como tal, productos alimenticios que entran a Europa eh, son muy retaseados, es decir, no se los permite entrar fácilmente porque se protege mucho al productor nacional, al productor de alimento nacional, por esa idea de soberanía alimentaria. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas características que tiene el mercado mundial o la producción mundial? Hay algunas palabras que están en inglés, pero son conceptos, se tienen que ver con el offshoring, que es justamente comprar bienes intermedios en el exterior, es decir, que ya no se produce frontera adentro todos los componentes de un bien, sino como bien habíamos visto, cada componente se produce en cualquier parte del mundo prácticamente, de un bien, ¿no? Lo que se realiza es esto, el offshoring, básicamente las compras de producto intermedio en el exterior, ya sea mediante un contrato entre parte independiente, es decir, tercerización, o en el marco de una misma empresa multinacional, es decir, comercio intrafirma. Esto es muy común, el comercio intrafirma, es decir, que Cargill le venda a Cargill, que Toyota le venda a Toyota, que Ford le venda a Ford, es decir, y que se comercialice en el exterior de esa forma, es decir, que las mismas filiales de las multinacionales se comercialicen entre sí los bienes. Eso es muy común, muy común. Es más, se han hecho cálculos y prácticamente el 40% del comercio mundial está vinculado al comercio intrafirma, es decir, que filiales de las mismas multinacionales se comercializan entre sí. Después también es muy común esto, la tercerización o subcontratación, es decir, tareas realizadas por una empresa externa, es decir, por ejemplo, iPhone en Estados Unidos, eh, o mejor dicho, el teléfono iPhone que se diseñó en Estados Unidos se produce en China, pero la empresa que lo produce no es de iPhone, no sé, es otra empresa. O quien la ensambla el iPhone no es justamente una empresa de iPhone, es otra empresa. Bueno, eso se llama tercerización. No solo es offshoring, porque se está justamente sí, el montaje del celular está siendo desarrollado, ¿no?, en otro país. Offshoring tiene que ver con eso, vinculado siempre con el exterior. Es decir, si en este caso el celular es ensamblado en China, bueno, justamente está vinculado con el exterior desde el punto de vista de su concepción, ¿no?, de Estados Unidos. Ahora bien, si lo realiza una empresa que no es vinculada a la empresa que lo diseñó, bueno, estamos hablando de tercerización o subcontratación. Por otro lado, tiene que ver con esto, con el armado de cadenas globales de valor, que no es más ni menos que son la secuencia de actividades y de tareas productivas, que muchas veces se desarrollan de esta forma, con offshoring y con tercerización. Es decir, las cadenas globales de valor están basadas en esto, en offshoring y la tercerización. Y por ende tenemos una suerte de producción cada vez más mundial, es decir, cada bien que nos rodea, incluso, está producido cada uno de esos componentes en distintas partes del mundo, cosa que antes no era así. Por ende hay una suerte de globalización de la producción y del comercio. Em, Esto tiene que ver también con que los empresarios deciden dispersar el producto por un tema también de la fluctuación de la economía, digamos. Por eso también, por ejemplo, iPhone debe decir, bueno, si este país se derrumba, si este país lo atacan, hay una guerra, hago esto acá, el ensamble en otro lado, para que si la empresa no está en el mismo lugar,
frente a un ataque económico o otro tipo de ataques, que no caiga la empresa entera. Yo había visto un documental que hablaba sobre la globalización y que hablaba justamente de esto, de cómo descentralizar las empresas y dividirlas en todo el mundo, justamente por la fluctuación de la economía, que sube, Sí, puede bajan. haber algunos empresas o sectores que, porque eso depende mucho de qué sector estemos hablando, depende mucho de eso. En realidad, este tipo de producción mundial o globalizado, estas cadenas globales de valor, se armaron pensando en términos de costo. ¿Por qué? Porque la crisis del petróleo elevó tanto los costos que entendían que, bueno, había que especializar cada una de esas tareas en aquellos países en los cuales eran cada vez más eficientes y por ende, si eran eficientes, tenían bajo costo hacerlo, hacer justamente cada una de esas tareas. China se eligió a China como gran industria manufacturera en base justamente a los bajos salarios que se pagan en China. Y ahí estamos hablando de que incluso muchas veces al comenzar justamente la industrialización de China y que muchas empresas multinacionales se trasladen a China para producir ahí, no sé si está tan relacionado con con la inestabilidad, porque China era un país comunista. ¿Y qué empresa multinacional iba a elegir a un país comunista para producir? Empresa capitalista, ¿no? Tiene, para mí tiene que ver más con esto, muy relacionado a los costos, es decir, China como brindaba mano de obra tan barata que, bueno, no importa el riesgo, puedo llegar a perder, pero la verdad si me sale bien gano un montón de guita porque le pago muy poquita plata a los trabajadores chinos. Y además tiene que ver con que muchos de los países en desarrollo no tienen tan desarrolladas las políticas ambientales, cosa que los países desarrollados sí lo tienen. Y por ende van a producir a China porque en China no hay ni ordenanza ni leyes vinculadas al medio ambiente. Otros países, ¿no? Qué sé yo, Taiwán o Vietnam. Van a producir ahí porque no existen leyes ambientales tan o no existen leyes ambientales a las cuales se tenga que someter las empresas. Es para discutirlo, este tipo de producción y de comercialización tiene sus grandes problemas porque estamos ante grandes dilemas, básicamente, porque al producir en China estamos poniendo en competencia la mano de obra de todo el mundo y por ende se impone los salarios bajos que pone China hacia todo el mundo, porque si entra un producto chino en la Argentina, o porque si entra un producto chino en Europa o en Estados Unidos, con muy bajo costo y por ende a un bajo precio, la industrialización tanto en Estados Unidos como en Europa o en Argentina no se puede desarrollar de la misma forma. No existe competencia contra un producto de tan bajo costo. Sí, la competencia está vinculada siempre al precio, ¿no? Pero al ocurrir esto, todas las fábricas que estén en todo el resto del mundo, hablando del resto del mundo por fuera de China, eh, pone en competencia el valor de la mano de obra con el valor de la mano de obra china. Y por ende, mucho de lo que ocurrió a nivel mundial es que la mano de obra del resto del mundo comenzó una tendencia a la baja, el costo de la mano de obra, ¿no? Incluyendo países europeos que tenían un estado de bienestar muy elevado, o incluyendo Estados Unidos que tenían también un nivel de vida elevado, si no estaban tan vinculados con un estado de bienestar, pero sí un nivel de vida elevado. Las clases medias en Estados Unidos se vinieron abajo. Esto repercutió muy de lleno en las últimas elecciones de Estados Unidos. Incluso en la argumentación que tuvieron los presidentes para los candidatos a presidente en Estados Unidos. Em, y por ende, volviendo a la Filmina, se pasó de una suerte de corporación integral em, de integración vertical, esto ya lo habíamos discutido, de que
todos los componentes de un bien se producen en un país, bueno, se pasa justamente a una cadena global de valor, es decir, esos componentes se van produciendo en distintas partes del mundo. Em, bueno, esto también tiene que ver con que ya pasamos a un esquema de producción más tirado por demanda, y esto tiene que ver mucho con este ejemplo de Benetton. Benetton es una diseñadora y comercializadora de ropa que tiene justamente tiendas a lo largo y ancho de todo el planeta. Y por ejemplo, si Benetton desarrolla un vestido amarillo y ese vestido amarillo lo comercializa en sus tiendas y ve que ese vestido específicamente se está vendiendo mucho, lo que hace Benetton es tomar nota de eso, de esos requerimientos de demanda que estaba teniendo, e ir y producir cada vez más vestidos amarillos para que justamente está funcionando ese producto en general. Entonces, por ende, ese producto en particular, digo. Entonces, por ende, es una suerte de sistema tirado por demanda, de esquema de producción tirado por demanda. ¿Dónde se produce la ropa de Benetton? La ropa de Benetton se produce en Asia, no se produce en Italia, que es donde se encuentra su casa central. Se produce en Asia. La comercialización pasa por Europa, eh, justamente por Estados Unidos, y tendrá tiendas a lo largo y ancho de todo el mundo, pero el diseño es de Italia, la producción está en Asia y la comercialización en los países desarrollados. Y es un esquema más bien basado en la demanda. Si se demanda mucho el auto color verde, poniendo otro ejemplo, bueno, se va a producir cada vez más auto color verde y listo. Y como bien, esto también pasa en empresas, en grandes multinacionales como Nike, por ejemplo, Nike no produce zapatillas, hoy en día no produce zapatillas Nike, así, lisa y llanamente, así como Benetton no produce ropa. Eh, ¿Qué hace Nike? Diseña y comercializa zapatillas, pero en ningún momento las produce. Quien produce las zapatillas es una empresa terciarizada en Vietnam, que le dice Nike cómo tiene que producir la zapatilla incluso. Eh, Les da todo el requerimiento, Nike desarrolla el producto y se lo da lo terciariza a una planta en Vietnam. Como Vietnam tiene bajos salarios, produce zapatillas con bajo costo y después la puede comercializar en cualquier parte del mundo a un precio muchísimo más elevado porque son zapatillas Nike. La marca cuenta y por ende se le pone un precio muchísimo más elevado. ¿Quiénes se benefician de este tipo de producción? Bueno, la marca, obviamente, Nike, porque se especializó únicamente en los sectores o en las actividades de intensiva en conocimiento. ¿Cuáles son? El diseño y el marketing. Pero estamos en esa paradoja. Nike era una empresa que nació específicamente como productora de zapatillas y hoy en día no produce zapatillas. Hoy en día no produce zapatillas. ¿Por qué? Porque justamente no gana tanto produciendo zapatillas. Y lo que hace es terciarizar la producción en un país de bajo salario. Bueno, esto es un poco lo que ya habíamos dicho. ¿Hasta acá se entiende? Esto que digo de Nike o de Benetton pasa en un montón de bienes. Lo mismo el iPhone. Digo, el iPhone no se produce en Estados Unidos, se produce en China o se ensambla en China. Los componentes del iPhone se producen en el sudeste asiático. Las computadoras también, todos los monitores. Lo que entendemos que, bueno, está muy vinculado con estas nuevas productos vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación. Si bien el diseño o la concepción están vinculados con los países desarrollados, la producción no lo está con los países desarrollados, no está vinculado con los países desarrollados. Bien, acá vamos a entrar
un elemento muy interesante de la última globalización y que está vinculado a la última globalización y que antes no existían como tales y que son los paraísos fiscales o las guaridas fiscales. Para que tengan un poquito de recorrido histórico de las guaridas fiscales. Guaridas fiscales ¿existieron a lo largo y ancho de todo el mundo desde siempre? No. Insisto, es algo novedoso de la última globalización. Está muy vinculado con el mercado europeo o las plazas financieras europeas. Es decir, y acá cuando hablamos de guaridas fiscales, siempre, si bien nosotros decimos guaridas fiscales, lo primero que pensamos es una islita muy chiquita en un país remoto en Centroamérica o en un país del Pacífico muy remoto, una islita eh, o un microestado. Bueno, en realidad esto no es tan así. O lo es, pero no es tan así. Para ponerlos en contexto, las guaridas fiscales, si bien Suiza como guarida fiscal o como país vinculado más al secreto financiero, el secreto bancario, existió incluso desde antes de la última globalización. La, mm, sí, básicamente la creación de guaridas fiscales está vinculado con este capitalismo más financiero. Existen muchos mitos vinculados a las guaridas fiscales. Uno es que, por un lado, que las guaridas fiscales son islitas nada más y que no están vinculados a países importantes, islitas o microestados, ¿no? O el otro mito que existe es que en las guaridas fiscales únicamente se transitan la economía ilícita, sea narcotráfico, trata o mercado de armas. Y esto no es así. Hoy en día las guaridas fiscales explican prácticamente toda la economía, todo el tránsito financiero y comercial de toda la economía. Y de la economía legal estoy hablando. ¿Quiénes utilizan las guaridas fiscales? Las utilizan las empresas multinacionales. Las utilizan los millonarios, los que más riquezas tienen. Pero en forma cotidiana, las guaridas fiscales están muy vinculadas con los flujos financieros y comerciales a nivel mundial, y por ende no a las actividades ilícitas o al terrorismo, por ejemplo. El terrorismo, la trata, la mercado de armas, el narcotráfico, eso es muy minoritario dentro de las guaridas fiscales. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Luego de la crisis del petróleo, cuando los dólares inundaron las plazas financieras europeas, o mejor dicho, los petrodólares inundaron las plazas financieras europeas, comenzaron a desarrollarse estas guaridas fiscales, muy vinculados a políticas específicas eh, de los países desarrollados europeos. Es decir, las guaridas fiscales están muy vinculados con Europa, con la Europa desarrollada. Si uno le pregunta a una persona, de nuevo, cuáles son las guaridas fiscales más conocidas, siempre le va a decir, nada, son islitas o microestados, pero en realidad están muy vinculados con los centros financieros más grandes. ¿Quiénes son los que crearon más guaridas fiscales en los últimos décadas? Por ejemplo, Inglaterra, la City de Londres, o el mercado financiero norteamericano a través de la bolsa Wall Street, son los que más están vinculados con las guaridas fiscales. ¿Por qué? Porque en realidad las guaridas fiscales son los que centralizan los flujos financieros. Es decir, todas las empresas y todas las personas ricas centralizan sus flujos financieros a través de las guaridas fiscales. Es decir, ¿dónde deposita una empresa su patrimonio? ¿O dónde se radica una empresa incluso? En guaridas fiscales, no se radica en otras.
lado. Y esto muchas veces hay muchas disputas entre estados. Por ejemplo, ocurrió con Google. Google estableció su casa matriz en Irlanda. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser Google, que es una empresa norteamericana, que lo haga en Irlanda? Porque justamente en Irlanda pagan poquísimos impuestos. Está más que nada las actividades vinculadas al conocimiento pagan poco impuesto en Irlanda. Entonces, hubo una disputa entre Estados Unidos e Irlanda porque en realidad mucho del valor creado en Estados Unidos estaba siendo tributado en Irlanda. Y como era tributado en Irlanda, pagaban muy pocos impuestos. Y estas disputas entre estados se están cada vez intensificando debido a estas guaridas fiscales. Inglaterra empezó a masificar a la creación de guaridas fiscales. Acá lo vemos, no sé si ven el mapita, pero está, a ver que no puedo cerrar esto. Creo que ven el cursor ustedes, ¿no? En Europa tenemos a uno de los mayores guaridas fiscales, son justamente la City de Londres, pero a su vez tenemos enclaves coloniales como son la isla de Man, Jersey, Gibraltar. Después tenemos en Centroamérica muchísimas colonias británicas, como la isla Caimán, Bermudas, las Islas Vírgenes Británicas, son todos enclaves de Inglaterra. Inglaterra utilizó estos enclaves, estos microestados, conscientemente, ¿no? Como política, utilizó todos estos microestados para centralizar los flujos financieros. Es decir, entendemos a los microestados como algo, una suerte de institución de antaño arcana de justamente la política de colonización de Inglaterra, pero hoy en día le es funcional a Inglaterra como potencia financiera. ¿Por qué? Porque las guaridas fiscales y estos microestados vinculados, que son todas colonias de Inglaterra, eh, las utilizan como guaridas fiscales. Y lo mismo ocurre con Estados Unidos. Estados Unidos vino a la cola de justamente de Inglaterra con este tipo de política. Y Estados Unidos tiene a Delaware, después tiene unas cuantas islas en Centroamérica, tiene islas justamente en el Pacífico, que las utilizan de esa forma, como guaridas fiscales. Hoy en día las mayores guaridas fiscales están en Europa, que son vinculadas a Suiza, a Andorra, a estas islas que mencionaba anteriormente. Es decir, y por ende, o a Austria, o ciertos países en particular, Luxemburgo, por ejemplo, Luxemburgo es un gran paraíso fiscal. Y allí, y repito, se centralizan los grandes flujos financieros y comerciales. Otra, por ejemplo, de los Países Bajos es Holanda. La Holanda en realidad es una región de los Países Bajos. Y lo utilizan a todas estas guaridas fiscales todas las grandes multinacionales para justamente pagar menos impuestos, o no solo para pagar menos impuestos, sino están vinculados muchas veces con el secreto financiero, con el resguardo jurídico. Es decir, si por ejemplo eh, una empresa norteamericana establece su, su sede en, no sé, en la isla Bermuda y desde la isla Bermuda invierte en la Argentina, y si en la Argentina existe algún problema jurídico, no, no es imposible reclamarle a las Islas Bermuda por ese problema en particular que tuvo en territorio nacional. Es imposible. Por eso, muchas veces las guaridas fiscales no solo se utilizan para no dar a conocer, para vincular al secreto, sino para términos de resguardo jurídico. Lo utilizan mucho los grandes inversionistas para justamente como secreto financiero, incluso a sus propias familias, es decir,
muchas veces cabezas de familias guardan su plata en estas guaridas fiscales, en bancos de estas guaridas fiscales, y no notifican de la herencia justamente a su propia familia. Em, las formas de invertir y la forma de comercialización se realizan a través de guaridas fiscales. Todas las empresas, incluso grandes empresas nacionales y extranjeras, están radicadas en guaridas fiscales y se invierte de esa forma. ¿Por qué se invierte de esa forma? Porque existe esto, es una economía mucho más volátil y si yo invierto desde la isla Bermuda, básicamente todos los beneficios que tenga en territorio nacional, en Argentina, va a ir justamente a la isla Bermuda después, ¿no? O si establezco una empresa en la isla Bermuda y esa empresa le da un préstamo a una filial de Argentina, luego cuando devuelva ese préstamo va a volver a la isla Bermudas también. Y así sucesivamente. O sea, eh, las formas de comercio y las formas de financieras y todas las relaciones comerciales se desarrollan a través de estas guaridas fiscales. Y lo que tiene la particularidad de las guaridas fiscales es que esto es básicamente todo lugar que procura atraer negocio, ofreciendo instalaciones políticamente estables que ayudan a personas o entidades a eludir reglas y leyes y regulaciones en otras jurisdicciones. Si en Argentina existen leyes ambientales, bueno, es un tema. eh, ¿Cómo hago yo, por ejemplo, de una empresa petrolera que quiere invertir en Argentina y Argentina tiene leyes ambientales? La forma que lo puede hacer es a través de una guarida fiscal. Es decir, establece una filial en la isla Bermuda y la isla Bermuda se relaciona con una filial en Argentina. Después, si hay algún problema ambiental, en términos jurídicos no puede escalar más que lo que ocurra con los activos que tengo en Argentina. No puedo ir hacia justamente reclamarle, no sé, en términos de soberanía es imposible que un país le reclame a otro país y más que nada a una guarida fiscal, a un microestado, que le reclame que un inversor de un microestado desarrolló una inversión no beneficiosa. Es imposible que ocurra. Entonces, las guaridas fiscales muchas veces atentan con esto, porque como son entidades para eludir reglas y leyes y regulaciones, y que son leyes y reglas y regulaciones que no solo están vinculadas con lo tributario, sino que excede a lo tributario. Son reglas y leyes, permite eludir reglas y leyes financieras de países como la Argentina, ¿no? Laborales, ambientales, y se realizan muchas veces mecanismos muy complejos a partir de estas guaridas fiscales para eludir reglas, para eludir leyes de Argentina o de otros países, ¿no? Y permiten justamente las guaridas fiscales atentar contra la soberanía de países como la Argentina o de otros países también, ¿no? La semana pasada, hablando de esto de la seguridad jurídica, vos sabés que hubo un caso acá, no me acuerdo si tenía que ver con la compra de bitcoins o con el tema de los abogados y las sucesiones, que querían que le informen todos los movimientos de sus clientes. No sé si estás al tanto. Le obligaban a los abogados a informar todos los movimientos de los clientes. No me acuerdo si era sobre la compra de bitcoins o sobre el tema testamentario, digamos, de herencia. Ah, Y desconozco, por allí en desconozco. Argentina, o sea, el Colegio de Abogados, bueno, hicieron el fallo, la sentencia fue contundente, que dijo que era la FIP la que obligaba a los abogados a informar todas las estrategias de planificación fiscal que violaba todos los principios básicos como el de reserva de ley, razonabilidad, de seguridad jurídica y aparte el secreto profesional. Vos sabés, después lo voy a buscar, pero era que un poco más se quieren meter en tus bolsillos, ¿viste? Quieren saber todo.
Ese es el tema con Argentina. En Argentina tenemos el gran problema, a mi entender, que es, perdón, que es Uruguay. Uruguay es una suerte de paraíso fiscal. Y muchas de las inversiones, inversionistas, si habrán leído que muchos grandes empresarios se mudan a Uruguay, lo hacen por cuestiones tributarias muchas veces. Y mucha de la inversión y comercio pasa por Uruguay también. En esto, en términos financieros, porque Uruguay, muchos de estos paraísos fiscales dan préstamos a filiales radicadas, por ejemplo, en Argentina, o filiales que tienen activos vinculados a una actividad real, ¿no? Eh, o financieras en términos de capital, es decir, el controlante de una empresa en Argentina, incluso siendo el último beneficiario de esa inversión un argentino, una persona física, lo hace a través de guaridas fiscales, es decir, establece, no sé, Juancito Pérez de Argentina, establece lo que se denomina una estructura offshore en la isla Bermudas, y de ahí, desde la isla Bermudas, establece una empresa en Argentina. Es decir, la empresa de la isla Bermuda controla a una empresa de la Argentina. Después, todos los rendimientos que tenga esa empresa en Argentina va a ir, o todas las utilidades que remita a su controlante inmediato, que en este caso está en las Islas Bermudas, va a ir justamente ahí, hacia allí. Es decir, por más que Juancito Pérez sea residente en Argentina, como el controlante inmediato es una empresa de la isla Bermuda, bueno, todas las utilidades van a ir hacia allí. Lo mismo pasa, qué sé yo, si en los libros aparece un servicio que la estructura offshore eh, establece una suerte de, no sé, le gira la filial en Argentina le gira plata por una compra de servicio a una estructura offshore. Eh, bueno, eso siempre es un gran problema porque siempre es una suerte de comercio de servicios intrafirma y que muchas veces no se sabe si ocurrieron de verdad o no ocurrieron en este sentido, porque muchas veces son, en términos contables, se pueden, entre comillas, dibujar este tipo de acciones. Es decir, girar o encubiertamente o no tan encubierta, porque están en los libros, pero girar divisas a una estructura offshore porque, no sé, se vendió un bien o que se vendió un servicio o porque existió un préstamo. Muchas veces aparecen en los libros contables que una, una filial en guaridas fiscales le dio un préstamo a una filial en Argentina, pero en realidad ese préstamo nunca ocurrió. Pero como figuran los libros contables, después se tiene que devolver ese préstamo. Entonces, en los hechos, es una suerte de giro de salida de capitales desde la Argentina hacia una guarida fiscal. Eso ocurre diariamente y ocurre en todos los países, no solo en Argentina. Las guaridas fiscales se utilizan para eso, para básicamente centralizar todas las actividades intrafirma y por ende ya sean comerciales como financieras. Por ejemplo, muchas empresas aceiteras les venden en los libros a empresas eh, de la misma multinacional en Uruguay. Y uno dice, ¿cómo es posible que le vendan tanta soja a Uruguay si Uruguay es un país de 3 millones de habitantes? En realidad lo que está pasando es que en los libros está ocurriendo eso, pero en la realidad es otra. En los libros está ocurriendo que Argentina le vende a Uruguay, pero en realidad lo que está ocurriendo es que Argentina le está vendiendo no sé, a China o a India la soja. Bien, lo que ocurre es que eso tiene ciertos beneficios fiscales. Si la filial en Argentina le vende a la uruguaya va justamente a tributar por esa venta,
por esa venta que finalmente fue a parar a India o a China. Entonces, como Uruguay paga menos impuestos, es Uruguay la que, o mejor dicho, es la filial en Uruguay la que gana más plata. Esto ocurre siempre, hay comercio intrafirma, las empresas es muy común que se venda a sí misma o se compre a sí misma. Y ocurre esto para justamente eludir reglas y leyes y regulaciones de los países. Eh, Hay otro elemento que muchas veces se suele pasar por alto, que es el siguiente. Cuando hablamos de estructura offshore, son en realidad personas jurídicas radicadas en guaridas fiscales. Estructura offshore es eso. Lo que ocurre es que todas las estructuras offshore, todas las empresas o personas jurídicas radicadas en guaridas fiscales, en realidad no tienen no tienen en realidad una actividad vinculada sí, una actividad en términos reales, a la economía real. La estructura offshore en términos físicos muchas veces no es más que un código postal, es decir, lo que se denomina es una cáscara. Una cáscara es eso, en realidad que no, es una empresa que en su interior no tiene capital fijo, es decir, no hay maquinaria, incluso no hay oficina muchas veces, no tiene trabajadores, es una cáscara. Cuando hablamos de estructura offshore es eso, es una cáscara, únicamente una cáscara. Eh, y por Disculpa, ende, mira, como... discúlpame, acá encontré la noticia. Esta es de la semana pasada. Dice el juez federal Pablo Casals le ordenó al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont que se abstenga de aplicar la resolución 4838, que en la opinión de contadores y abogados viola el secreto profesional al obligarlos a informar las maniobras de supuesta elusión o evasión fiscal, que es justamente lo que estamos hablando. mm, es muy común, sí. ¿Qué pasa? La elusión, para que se entienda, la evasión está prohibido. Evadir impuestos es justamente no pagar impuestos porque no se declara. Es decir, el contribuyente no está declarando algo que debería declarar y por ende está eh, rompiendo justamente la ley. Eludir impuestos es otra cosa, tiene que ver con la manera de pagar menos impuestos, que sigue siendo lícita, pero es la manera de pagar menos impuestos. Esto están todos los contadores y abogados bastante especializados, abogados de nuevo especializados en este tema más fiscales. Pero ocurre eso, básicamente que muchas de estas actividades son permitidas, lo cual es un problema. Esto que estoy diciendo de realizar un préstamo intrafirma, de realizar comercio intrafirma, son todas actividades que están permitidas, pero que en su interior están eludiendo impuestos. Están eludiendo impuestos y por ende son permitidas. ¿Qué pasa? Hay algunas actividades que no son permitidas. ¿Cuáles son esas actividades que no son permitidas? Tiene que ver con el comercio intrafirma vinculado con desvíos de precio de transferencia, lo que se denomina desvío de precio de transferencia. ¿Qué es eso? Es básicamente, por ejemplo, que Cargill en Argentina le vende a Cargill en Uruguay en los balances contables o en la facturación, en los libros, a un precio menor al de mercado, es decir, le vende a un precio menor al de mercado. Esto está prohibido. ¿Por qué? Y no solo en Argentina, sino está prohibido en todo el mundo. Eso se llama desvío de precio de transferencia. Está prohibido porque en realidad las empresas deberían tributar en base al valor agregado generado en el territorio nacional. Si en el territorio nacional generó 100, tiene que pagar impuestos por 100, básicamente. Sean los impuestos sean los impuestos que pague, que deba pagar. Ahora bien, con este tipo de evasión, en este sentido de produjo Cargill 100, pero le vende a la filial de Uruguay por 90,
esa diferencia de 10 en realidad la está realizando, está tributando, mejor dicho, en Argentina está tributando a un menor valor del cual fue generado. Es decir, se está trasladando ganancias hacia Uruguay por esa diferencia entre 100 y 10. Después la filial en Uruguay lo que va a hacer es sí efectivamente revender esa en los libros siempre, ¿no? Porque incluso la mercancía no transita por Uruguay, sino directamente va a China o va a la India, al sudeste asiático, donde sea que tenga destino la mercancía. Ocurre eso, básicamente. Después la filial en Uruguay la va a vender efectivamente por 100, o la va a revender por 100, y esa diferencia entre 90 que la compró y 100 es ganancia que queda en Uruguay. Y es ganancia que le queda una cáscara, porque siempre estamos hablando que son cáscaras, no tienen ni capital fijo, no tienen trabajadores, es solo un código postal. Cuando hablamos de código postal es eso, ¿no? Es es una dirección. No existe muchas veces no existe ni oficina, no existe nada. Es un código postal. Las empresas en las guaridas fiscales son, en su gran mayoría, son códigos postales. Muy vinculado con ciertos servicios empresariales que dan en algunos estudios jurídicos grandes, de, bueno, te creo una estructura offshore con un código postal en específico. Pero como estas guaridas fiscales o estas estructuras offshore no crean valor, sino que las crean las empresas radicadas en Argentina, en este caso, toda ganancia que se tenga en Uruguay es ganancia que se redireccionó desde Argentina a Uruguay. Y muchas veces de forma no tan santa, básicamente en términos jurídicos. Y esto se realiza en forma cotidiana y no lo realizan malhechores que transitan la calle, sino son todos delincuentes de cuello blanco. Se denomina como delito económico esto, y es una parte importante del día a día que ocurre en la economía mundial a través de estas guaridas fiscales. Bien, ¿hay alguna duda, comentario, sugerencia? Si no, dejamos la clase hasta acá, y si querés, Martín, nos quedamos nosotros dos Tengo viendo una tu duda examen. del estado de bienestar. Era, es una serie de políticas económicas, digamos, que busca disminuir la intervención del Estado, digamos, haciendo eficaz la inversión de la empresa privada para que reactive la economía. ¿El estado de bienestar, vamos a decir? Sí. No, no, el estado de bienestar es una institución más bien de posguerra, vinculada justamente al bienestar de toda la población. ¿Cuál es el bienestar de toda la población? Incluso que te digo hasta un poco medio contrario de lo que dijiste. El estado de bienestar son políticas del Estado para brindar seguridad a la población o bienestar a la población en términos sociales, en términos eh, de vivienda, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Eso es el estado de bienestar, es un estado keynesiano, un estado que interviene para brindar seguridad social a la población. Y está muy vinculado a una institución más de posguerra. O sea que el Estado, digamos, interviene, digamos, Sí, 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 exactamente. y la idea es también disminuir el desempleo. Claro, bueno, dentro de todas estas políticas keynesianas, en la cual entra el estado de bienestar, se tenía como fin al pleno empleo, por ende que no exista desempleo, y a una suerte de mayor bienestar a través de políticas sociales que vinculaban mucho a veces a mejorar la distribución del ingreso, a la justicia social. Esto, a ver, son instituciones hegemónicas más que nada en la Europa de posguerra, que como tal también
calaron hondo en ciertos países. En la Argentina, por ejemplo, para mí sí lo hizo. Este estado de bienestar fue bastante fuerte, más que nada vinculado en la presidencia de Perón, por ejemplo. Eh, no así en otros países de América Latina. No, no en todos los países fueron hegemónicos que exista una suerte de estado de bienestar. Y en Estados Unidos, más o menos, hasta cierto punto, un estado de bienestar, porque en Estados Unidos nunca tuvo un estado muy intervencionista vinculado al bienestar de la población. Después intervencionista en otras cosas, más vinculado en términos de seguridad y defensa, o al desarrollo tecnológico, desarrollo de armas, armamentístico, pero no tanto en el bienestar de la población. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario? Bien, bueno, terminamos la clase de hoy. Les voy a pedir que si se pueden desconectar, me quedo unos minutos con Martín. Así que muchísimas gracias a todos. La profe. Chao, chao. Gracias. Gracias. Nos Nos vemos vemos. mañana.